La práctica de hoy la hemos titulado Ponle potencia a tu móvil o ponle potencia a tu celular. Bien, pues hoy vamos a tratar el tema de cómo construir un amplificador de 10 watts RMS para que lo puedas conectar a tu móvil, o sea, a tu celular. En lugar de conectarlo al audífono, podrás conectarlo ahora a este amplificador. Como podemos ver en la tarjeta, es bastante sencillo de armarse. El TDA 2003 es el circuito integrado del cual estaremos tratando en esta práctica. Es un encapsulado que se conoce con el nombre de Pentawatt. Tiene 5 terminales. Muy pocos componentes son los que se emplean. Puede ser conectado fácilmente a cualquier iPad o algún reproductor de sonido, una grabadora digital, de cinta, de lo que sea. Incluso puede ser conectado a un preamplificador con micrófono para sonorizar cualquier cosa. Es un circuito integrado de bajo nivel de ruido, tiene una excelente ganancia que puede ser bastante variable. Tiene una salida de alto rendimiento cuya corriente llega a ser hasta 3.5 amperios, lo que nos habla de una excelente potencia. Algo interesante de este circuito que lo puede utilizar cualquier estudiante es que tiene circuitos de protección contra cortocircuitos que se puedan dar desde cualquiera de sus pins hacia los puntos de tierra. Esto es muy útil porque muchas de las veces cuando practica uno con el estudiante, accidentalmente se producen una serie de cortocircuitos y entonces dañan los integrados. Este circuito integrado es a prueba de muchos errores de nuestros estudiantes. Además de ser un circuito integrado muy económico, requiere una polaridad singular, una polaridad de solamente tensión positiva, no requiere doble polaridad. Este tipo de circuito integrado se utiliza mucho en radioreceptores para automóvil, reproductores de cinta, reproductores de USB y otros más. Este tipo de circuito integrado es excelente para que, como ya dijimos, lo puedas conectar ya sea a un celular, a la salida del celular o a la salida de cualquier fuente de sonido. El circuito lo puedes hacer para dos formas, una simple y otra la completa. Aquí sería para hacer una pequeña prueba y comprobar las bondades de este amplificador. De acuerdo a este circuito vas a encontrar poca potencia, pero mínimo te va a servir para que lo pueda conectar de una manera fácil y práctica sobre su breadboard. Aquí tengo dos configuraciones, una es prácticamente es el mismo, la topología es la misma, la diferencia es la forma como se está mostrando el esquema. Aquí es exactamente lo mismo, solo que para no complicar tanto la existencia, pues bueno, va conectado cada uno de los componentes a los pins, como lo indica, como si lo estuviéramos viendo físicamente al dispositivo, ¿verdad? Pero es el mismo prácticamente. Finalmente, al montarlo sobre su breadboard, va a tener esta apariencia. Note que son muy pocos los componentes que participan en él. No son más que 2 capacitores, un resistor y el circuito integrado. Pero ¿cómo quedaría el circuito completo del amplificador TDA 2003 que nos ofrece una potencia de 10 watts RMS? Primeramente tenemos a C1. C1 es un capacitor electrolítico de acoplo de 10 microfaradios encargado de conectar la señal, la fuente de señal, en este caso el celular, hacia nuestro TDA 2003. Este capacitor evita que el voltaje de alimentación, que en este caso van a ser 12 voltios hacia el TDA, no vaya a pasar esa tensión a la entrada de tu celular y lo vaya a dañar. Entonces, por eso es que se usa este capacitor de acoplo de 10 microfaradios. Puede poner uno de 2.2, no hay problema, poner uno de mayor capacitancia. Lo único que va a suceder es que los tonos que va a recoger en este caso, a medida que el capacitor es más grande, pues bueno, va a recoger señales de más baja frecuencia, ¿no? Según los tonos ahí en este caso.
Luego tenemos la resistencia R1, R2. R1, R2 forman una red divisora de tensión. Esa red divisora de tensión es muy importante porque entre R1 y R2 se determina la ganancia del amplificador. ¿Qué es la ganancia del amplificador? Pues es el número de veces de la señal en que es incrementada, ¿verdad? De acuerdo a la señal que se aplica, cuántas veces se obtiene de incremento en la salida, y esto se obtiene fácilmente dividiendo la señal pico pico que obtenemos en la salida sobre el voltaje de entrada, y ahí encontramos la relación, es decir, el número de veces en que la señal se hubo incrementado, y a eso es lo que se le llama ganancia. Pues bien, la ganancia se determina por estos dos resistores, R1 y R2, que para este caso seleccionamos 470 ohmios en R1 y en R2 47 unidades ohmicas. Luego ese feedback que se realiza otra vez hacia la entrada, la fuerza, la potencia, la establece por un acoplo de 470 microfaradios, trabajo que hace C2. Pero dentro del ancho de banda de esa señal de audio tiene que establecerse un cutoff, un punto de corte en la parte última de la banda, es decir, en la frecuencia más alta. Para determinar ese punto de corte tenemos a Rx y a Cx. De acuerdo al valor de ese Rx y Cx se determina la frecuencia de corte máxima. Si lo dejamos abierto puede generar cierta silbido, ¿no? Ya que va a permitir que nuestro amplificador se vaya mucho más allá de los 20.000 Hz, pero en este caso podemos establecer nosotros hasta qué frecuencia máxima queremos que amplifique nuestro TDA2003. Por otro lado, tenemos a C3 y C6, C3 y C6. Estos son filtros, uno para baja y otro para alta frecuencia. El de 100 microfaradios, en este caso C6, ayuda a eliminar el rizo que pudiera traer nuestra fuente de alimentación para darle más estabilidad a la tensión. La tensión puede ser 12, 16, 18 voltios, no hay problema. Normalmente podemos ajustar a unos 12 voltios para esta práctica. El de 100 nanofaradios es un condensador, puede ser cerámico, y que hace el trabajo de eliminar las altas frecuencias que pudieran venir por la fuente de alimentación. Esas altas frecuencias al meterse a los amplificadores, malo, ¿verdad? Porque nos van a generar una serie de problemas. C4, como podemos ver, es el capacitor de acoplo de salida de nuestro amplificador que lleva la señal hacia la bocina. Este C4 maneja una corriente muy alta y estamos hablando de corrientes altísimas, ¿no? De 2 amperes, inclusive depende de la bocina, depende de la ganancia que hayamos establecido, depende de la señal que le apliquemos. Entonces tenemos corrientes muy altas en la salida, lo que permite una gran potencia. A medida que más corriente tengamos en la salida de un amplificador, vamos a tener más potencia, más fuerza, ¿no? Como hay una bobina en la bocina, esa bobina puede entrar en un estado oscilatorio. Para evitar las oscilaciones en la salida, se utiliza este filtro formado por C5 y R3. Es una pequeña red RC que evita oscilaciones posibles que se puedan generar en el punto de la salida. Pues bien, ahí está nuestro circuito y es cuestión ahora de armarlo, ponerlo a trabajar. Muy importante es esto, considere utilizar un buen disipador de calor para que pueda trabajar de forma holgada, de forma tranquila su circuito, sin alteraciones, ya que si no tenemos una buena disipación de calor, pues vamos a tener distorsión evidentemente y no va a dar toda la potencia que debe ofrecer su amplificador. Así es la manera como debe quedar finalmente su amplificador monaural de 10 watts con TDA2003. La tarjeta se montó de la siguiente manera. Tenemos primeramente como parte central lo que viene a ser nuestro circuito integrado, el TDA2003, bloque de terminales de 2 que va a la fuente de alimentación, ya sea 12, 18 o 20 voltios. Tenemos el jack de conexión estéreo para conectar al equipo de entrada
Aquí tendríamos el capacitor de acoplo que conecta hacia la bocina en la salida. Terminal, bloque de terminales que conectará hacia la bocina. El resto pues son las resistencias de realimentación, capacitores de acoplo y demás. Primeramente vamos a ajustar la fuente de alimentación a una tensión de unos 12.6 voltios, aunque también puede trabajar desde luego con 18, con 20 voltios incluso. Vamos a ponerlo a esa tensión y vamos a conectar nuestra tarjeta. Primeramente conectaremos la fuente de alimentación a terminal negro, que es el negativo, al negativo de circuito, terminal rojo al terminal positivo de nuestro circuito del amplificador. Necesitaremos entonces algo para reproducir música y vamos a utilizar este celular, el cual vamos a seleccionar la función de música. Vamos a utilizar este cable estéreo 2.5 milímetros conectado a la salida de audio del mismo celular, el cual conectaremos ahora a la entrada del amplificador TDA2003. Activamos fuente de alimentación y reproducimos. Para variar el volumen, pues como no hemos instalado en este caso un potenciómetro, sin problema lo podemos estar variando nuestro volumen desde nuestro aparato reproductor de nuestro celular.